Hola amigos y bienvenidos al cuarto capítulo del proyecto del mini estanque. Hoy ya hemos pasado los capítulos de la ubicación, de los materiales necesarios, del agua que vamos a utilizar y del ciclado, es decir, la formación del ciclo del nitrógeno. Hoy vamos a hablar de un punto que a todos nos va a gustar, que es el de las plantas, ¿no? En este caso, como yo les dije, solo voy a tener dos tipos de plantas, las plantas flotantes y las plantas de fondo. Por el momento no voy a colocar plantas de fondo, sino solamente plantas flotantes, ¿ok? Hagamos un resumen de qué tipos de plantas existen para el cuidado del estanque, ¿no? Existen tres tipos. Las primeras son plantas de ribera, o son las plantas que tienden a crecer en ambientes muy húmedos, casi encharcados, pero no son plantas que crezcan directamente debajo del agua. Pueden permanecer cierto tiempo debajo del agua, ¿no? Ahora, existen también las plantas de fondo, que son las plantas que en cambio están en zonas profundas, ¿no? Y finalmente las plantas flotantes, como su nombre lo indica, son las que permanecen flotando en la superficie del agua. ¿Qué ejemplos podemos ver en plantas flotantes, en plantas de ribera y en plantas de fondo? En plantas de ribera podemos ver plantas como los papiros egipcios, que son unas plantas altas como tipo palmeras que forman unos hermosos abanicos en la parte superior. Son plantas que podemos colocar en la ribera. Las calas, que también son plantas muy bonitas, o cartuchos como se les conoce aquí en el Ecuador. Y de las plantas flotantes tenemos otros ejemplos como el que tengo aquí, que es el que estoy utilizando, que es el jacinto de agua, buchón de agua, lechuguín de agua, como se le quiera conocer. Existen también lo que sería la lemna minor, que se le conoce como lenteja de agua, la lechuga de agua, que es otra muy similar, y el trébol de agua, que son tres tipos muy comunes en estanques. Sin embargo, algunas de estas especies en ciertos países están prohibidas. Por ejemplo, gracias a David Cortizas, que también tiene un estanque, pues él menciona que el jacinto de agua está prohibido, y con bastante razón, porque allá es una planta que crece mucho, es una plaga, ¿no? Estas yo las conseguí de un estanque que hay por aquí, y cuando estaba la época seca había creo que 10 o 20 plantas nada más. Ahorita que está lo que sería la época lluviosa, con el estanque a tope, no hay espacio para nada más que plantas, y el agua está totalmente cubierta. Esto se debe a que son plantas que se reproducen mucho, pero tienen una ventaja enorme. El jacinto de agua, buchón de agua, lechuguín de agua, que es el que les menciono, tiene la capacidad de primero filtrar los compuestos directamente, como el amoníaco. Puede también absorber metales pesados, incluso como el mercurio y el cadmio, y también lo que sería la absorción de nitratos en masa, ¿no? Es por eso que crecen tanto, porque son capaces de absorber muchísimos nutrientes. Cuando yo coloqué el contenedor del mini estanque, pudimos observar que el agua estaba transparente, porque el agua estaba clorificada. Cuando nosotros realizamos el ciclado del agua, que era la colocación de alimento para peces, para que se genere una colonia bacteriana, para que se generen algas, el agua ya se podía ver turbia, y más allá arriba de la mitad del agua no se podía ver. Esta cantidad mínima de buchones de agua, que son unos 4, que dicho sea de paso son muy parecidos a las orquídeas, ya que crecen como bulbitos, tienen lo que sería la capacidad tan potente de filtrar que en 3 días que yo les puse, ya el agua está aclarándose totalmente, y solamente se ve la suciedad del fondo. ¿Por qué es esto? Porque son plantas que se desarrollan muy rápido, y son capaces de devorar todos los nutrientes del agua. Esto hace que no existan lo que sería las algas. También nos beneficia, ya que las raíces del buchón de agua, como pudieron ver, tienen ciertos pelillos, ¿no? Estos pelillos albergan bacterias filtrantes, y como pueden ver, son capaces de retener una gran cantidad de agua en ellas. Esto sirve también para la oxigenación del agua, ¿no? Entonces, donde hay esto, permite la oxigenación del agua. El gran problema es que tienden a cubrir toda la superficie, por lo que cada cierta temporada tenemos que ir cortando y sacando buchones de agua, ¿no? Como pueden ver, se reproducen bastante fácil por estolones, y tienen unas floraciones muy lindas, que son similares a los jacintos, y obviamente de ahí viene su nombre, jacinto de agua, ¿no? Otra planta que podemos utilizar son las plantas de fondo. Las plantas de fondo son
mucho más raras, no son comunes y son plantas que crecen directamente en el agua, ¿no? Uno de estos ejemplos es el famoso loto o nenúfar. Estas plantas son procedentes del sudeste asiático y son hermosísimas, ¿no? ¿Por qué? Porque tienden a que sus hojas sean planas en la parte de la ribera, pero todo el rizoma, es decir, toda la parte que tiene lo que sería nuestra planta, la raíz, etcétera, se encuentra en el fondo y son capaces de salir hasta arriba para poder captar la luz solar con sus hojas. Las flores también de igual manera crecen desde el fondo hasta la superficie y florecen en forma de loto, obviamente, ¿no? Entonces son plantas muy hermosas que podemos nosotros conseguir. Son un poco caras, sí, pero no son difíciles de cuidar. En un estanque pues simplemente colocar lo que sería la base de sustrato de piedrecillas, de arena volcánica o de lo que sería también acadama. Ya la planta va a crecer porque los desechos de los peces que tengamos van a ir alimentando a esta planta y a todas las que tengamos aquí arriba, ¿no? Entonces esos son los 3 tipos de plantas. Lo que sí, que cuando llegue su planta, asegúrense de limpiarla toda. Por ejemplo, esta, como pueden ver, tiene una coloración negra, ¿no? Y esa muchas veces hace que la gente no las limpie, ¿no? Pero pueden acumularse las raíces, eliminemos los buchones que ya estén muertos, etcétera, ¿no? Y hay que tener en cuenta, como vamos a tener goldfish, los goldfish van a controlar la población de este lechuguín de agua porque van a ir comiéndose las raíces. Los goldfish son vegetarianos, ¿no? No pueden comerse estructuras tan gruesas como por ejemplo el rizoma de los lotos, las raíces de los papiros o de las calas, pero sí las raíces de los buchones, pero a los buchones no se les pueden comer, entonces esto va a hacer que limiten su crecimiento y no se expandan por todo el estanque, pero siempre vamos a tener que echarle ese mantenimiento, ¿no? Ahora les voy a mostrar cómo colocar el buchón de agua, que es simplemente coger y poner, no, tengo otros allí para que ustedes puedan verlos, así que vamos de esa parte. Bueno amigos, aquí está el buchón de agua, son plantas ya más grandes y un poco más maduras, ¿no? Como les digo, tienen que primero limpiarlas, ¿no? Entonces antes de meterlas a su estanque, observenlas, si encuentran alguna estructura que esté sucia, que se esté pudriendo, a veces si las sacan de estanques o de lugares que provengan de la naturaleza, pues pueden venir con huevitos de algunos animales, o por ejemplo como este estaba en un reservorio de agua, como les dije, no tiene más que hojas que se le incrustaron, que caían de unos árboles que estaban ahí encima. Entonces simplemente separamos de esas partes y luego las seleccionamos, ¿no? Entonces siempre es bueno echarles una lavada, puede ser con cloro incluso para desinfectarlas, ya que como les digo son plantas muy resistentes. Aquí por ejemplo tenemos una estructura que se está muriendo, entonces simplemente esto lo arrancamos de esta manera, ¿no? Entonces esto ya no nos sirve, pero el resto de la planta sí sirve. Tenemos estructuras vivas muy buenas, muy sanas, que van a permitir que la planta se desarrolle adecuadamente. Y son plantas, como son plagas, no importa si nosotros las, bueno, se ha roto ya el rizoma de aquí, pero como les decía, son plantas muy resistentes y muy nobles, ¿no? Pero son como una plaga, ¿no? Son bastante difíciles de controlar y si su país está prohibida por la legislación, pues eviten tenerla, ¿no? Aquí, por ejemplo, es nativa de Colombia, Venezuela y Ecuador, así que no hay problema, pero en otros países se ha vuelto tremendo problema, así que no la boten a estanques, no la boten a cuerpos de agua que no sean, si es que no son nativos, si es que son plantas que son introducidas, no las suelten al ambiente, ¿no? Eso es una responsabilidad que tenemos como cuidadores, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la forma de introducirlas al estanque? Tomamos la planta de agua y la soltamos. Eso es todo lo que hay que hacer, ¿no? En estos casos. Ya la lluvia las lavará, las estructuras viejas se van a ir limpiando y vamos a tener que controlarlas. Entonces, siempre tienen que dejar una zona exclusiva para plantas flotantes y otra exclusiva para el nado de los peces. Los peces aquí van a encontrar refugio, van a también utilizarlo como lo que sería cría, porque los goldfish suelen en las raíces de las plantas utilizarlo para lo que sería colocar sus huevos, ¿no? Entonces van a ser muy adecuadas. Simplemente las colocamos aquí. Y bueno, el agua apesta un poco por lo que sería lo que colocamos nuestra comida para peces, pero ya estas plantas van a ir limpiando todos esos contaminantes.
¿Cuándo añadir las plantas? Mucha gente las añade directamente cuando se inicia el estanque, ¿no? Siempre yo recomiendo realizar lo que sería la adición de plantas después de unas 2 semanas de empezado el ciclado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros adicionemos las plantas directamente, son plantas que consumen muchos nutrientes, entonces si nosotros colocamos algo para ciclar, rápidamente van a devorarlos, ¿no? Por ejemplo, aquí también nos viene con un caracolillo que va a ser parte del ecosistema. Van a empezar a devorar todos esos nitratos, ese amoníaco, esos nitritos, y entonces van a evitar que se forme la colonia bacteriana. Cuando nosotros añadimos las plantas después de 2 semanas, ya la colonia bacteriana está estable, está desarrollándose todavía, pero está ya estable, y entonces las plantas sí pueden entrar a competir. Y las plantas van a ser, las raíces por ejemplo de estas plantas van a ser como el hogar de eso. Y antes que me pregunten, nada de orquídeas aquí sembrar en el estanque, ni en la ribera, ni en el fondo, mucho menos en el fondo, ni en la parte superior. Podemos sí colgar orquídeas sobre el estanque para que la humedad que se produzca a partir de las riegue, como podría ser. Podemos colocar una banda colocada a unos 40 centímetros más alto del estanque, más o menos de esta altura, y tendremos lo que sería una orquídea allí. Pero no podemos introducir la orquídea al estanque, ¿no? Eso sí tiene que quedar bien claro. La orquídea sobre el estanque, colgando, y sus raíces a lo mucho topando un poquito, sí, pero no la orquídea dentro del estanque en ninguna zona, ¿no? Tal vez con las Paphiopedilum se pueda, pero ya eso va a depender sobre todo del clima y del tipo de agua que tengan, ¿no? Aquí ya las raíces van a invadir un poco más, y yo espero que dentro de unas 2 semanas más ya podamos introducir los peces. Voy a tratar de conseguir un nenúfar, aunque yo creo que con esto va a ser suficiente. Bueno amigos, si ustedes es la primera vez que ven uno de mis videos, suscríbanse a mi canal personal. Si vienen de Orquiplanet, no se olviden de suscribirse. Y pues si ustedes no conocen Orquiplanet, que es mi canal sobre orquídeas, les invito también a suscribirse. Al final les dejo los videos recomendados, es decir, el video anterior acerca del ciclado, y también lo que sería el enlace de suscripción a mi canal y al de Orquiplanet, ¿no? Ambos son de mi persona, y bueno, pues les agradecería que nos siguieran. Mi nombre es Adrián, desde la ciudad de Ibarra, Ecuador, y espero que sigan este proyecto conmigo. Adiós amigos, espero que la pasen bien.